Hoy el sermón va a ser sobre la primera lectura. En realidad va a ser la continuación del sermón de ayer. Y nos habíamos quedado, si os acordáis, en la reflexión de acuerdo a otros pasajes de la Biblia de la alianza que hizo Salomón con el faraón, que desembocó en el matrimonio con la hija de éste, mientras se construía el palacio de Salomón, la casa del Señor y la muralla de la ciudad de David. Todo eso, como vimos, tenía su mucha importancia para el pasaje que hemos leído, era lo que precedía a lo que hemos leído y tenía su importancia. La última cosa que quería reflexionar antes de llegar al momento en que Dios le dice pídeme lo que quieras, es que ese capítulo dice: la gente estaba sacrificando en las alturas, porque todavía no había sido construida la casa para el nombre del Señor. Se ha dicho de paso, qué preciosa forma de referirse al templo, la casa para el nombre del Señor, el lugar donde se honra ese nombre, se le usan las oraciones hechas por los sacerdotes, el respeto que siempre hay que tener por el nombre de Dios. Nunca hay que usarlo para bromas, nunca hay que usarlo en vano. Hay gente que dice Dios por cualquier cosa o por Dios. Si no vemos conveniente o no estamos seguros de decírselo, no tomes el nombre de Dios en vano. Interiormente, que el escucharlo nos lleve a honrar ese nombre. La casa para el nombre del Señor. Salomón amó al Señor caminando en los estatutos o decretos, se traduce a veces esa palabra, de su padre David. Solo sacrificó y ofreció incienso en las alturas. Esto tiene su enjundia. Solo. ¿Por qué dice solo sacrificó y ofreció incienso en las alturas? Ese solo es por un versículo que yo sepa solo hay uno, creo recordar que es Levítico 17, en que así como los patriarcas habían ofrecido al único Dios sacrificios, allí donde habían amontonado unas cuantas piedras, formando un altar para matar encima a un animal, no nos engañemos, cuando decimos un altar eran un montón de piedras grandes, amontonadas, como una montañita. Ese era el altar de Abraham, de Isaac, como una pequeña montaña donde se sacrificaba. La idea de la montaña estaba muy metida además en todos los pueblos, como pedestal para ofrecer ese sacrificio. Abajo había tierra, había ramas, cosas que podían manchar la carne que pasaba a estar ofrecida a Dios. Era el lugar además donde se ponía la madera en la que se quemaba la carne. Bueno, pues aquí dice solo en los lugares altos. Y tenemos ese versículo donde dice que después, el de Levítico, después que ya estuvo la tienda de la reunión, los sacrificios se hacían en el atrio de la tienda, y hay un versículo misterioso en ese capítulo que he mencionado que dice: y si se sacrificaba fuera, se traería el sacrificio quemado, así lo dice, a la entrada de la tienda. ¿Por qué ese versículo? Bueno, no dice solo y exclusivamente se puede hacer en el altar de bronce, porque como en una larga disputa con un pastor protestante dando paseos tenía que haber más lugares de sacrificio. Era imposible, ya solamente en el desierto 500.000 de hombres, de varones,
que se pudieran hacer ciertos sacrificios en ciertas festividades solo en un altar. Era imposible. Así que eso hacía que se pudiera hacer los sacrificios, sobre todo después cuando se reunía todo el pueblo de las 12 tribus, ya una vez que entraron en la en la tierra prometida, que se pudiera sacrificar cuando estaban reunidos en Jerusalén. Se hacía alrededor. Pero se traía la ofrenda a la entrada. Un momento se ofrecía allí ante Dios. ¿Por qué puso esa disposición Dios? Hay dos razones indudables que todo el mundo desde el principio se ha dado cuenta. La primera, un pueblo tan decantado hacia la idolatría que incluso con la ayuda de los sacerdotes siempre estaba tan proclive a eso. Si encima hubiera establecido distintos lugares de culto y ciertamente se hubieran acabado por establecer, las posibilidades de idolatría se hubieran multiplicado por el doble. Eso no hay ninguna duda. La otra razón era que habiendo un solo lugar amplio de culto, en las grandes festividades en que se reunía todo el pueblo alrededor de la tienda primero y del templo después, quedaba muy clara la idea de un solo Dios, un solo lugar de culto. Esa es la razón de un versículo de la Biblia, tan importante como para evitar las divisiones, las guerras posteriores, etc. Sin embargo, aquí vemos una cosa muy interesante. A pesar de que en libros anteriores, Jueces y otras partes, se insiste mucho respecto a las alturas y los sacrificios, dando por supuesto que son lugares idolátricos. Sin embargo, aquí Salomón, de buena fe, sacrificaba en las alturas. Aunque añade ese solo en las alturas. Dice solo, como diciendo, no, el rey no sacrificaba en otros lugares considerados sagrados por los cananeos, ni en los bosques considerados sagrados, era otro de los lugares donde se hacía, solo en las alturas que nos acercan a Dios. Él hace mención de este hecho histórico, que para él tenía ese sentido, porque si no, ese solo no tiene ningún sentido. Ahora bien, esto ciertamente supone que ya los detalles que había dado en sus decretos Dios, no solamente las 2 tablas de la ley, los mandamientos, sino los decretos, estatutos, se traduce de distinta manera ese rango menor de normas, pues ya no estaba siendo observado como si lo había sido en el desierto. Ya comenzaba la obediencia y hasta el conocimiento de la ley a decaer. En Salomón no hubo ninguna falta, porque se ha dicho claramente que Salomón amó al Señor y caminó en los decretos de su padre David. Con lo cual, aquí hay una enseñanza de parte de la Biblia, que uno de buena fe puede no cumplir lo que dice la Biblia y ser amado del Señor. Lo dice la Biblia. Lo dice la misma Biblia en este pasaje y en otros más. Pero aquí hay uno. Después de decirnos que ha incumplido Levítico 17, dice, Salomón amó al Señor. Y después recibe esa bendición de que le pida lo que quiera. Lo repito porque esto es importante. La Biblia nos enseña que uno de buena fe puede incumplir lo que manda la Biblia y ser amado y bendecido de Dios. Si esto vale para la misma palabra de Dios, vale para todo lo demás. Mandamientos de la Iglesia, todo. Y aquí Dios como Maestro nos está enseñando cómo tenemos que pensar, no solo respecto a otros cristianos que no están en el único pueblo fundado por Dios, sino incluso de los no cristianos. Que serán juzgados
por las tablas de piedra de la ley inscritas en los corazones de las personas. Las tablas, no todos los estatutos ya menores que se nos han revelado. Esto, como es lógico, nos da una visión muy optimista de la salvación, de cómo Dios ama a los budistas, a los musulmanes, a los judíos, pero incluso a las personas que han nacido en el politeísmo y de buena fe buscan la verdad, tratan de hacer el bien. Y a los que no busquen la verdad y no traten de hacer el bien, Dios, como un padre, les va a ir hablando hasta reconducirlos. Continúa en el versículo 4 de este texto de Reyes. El rey fue a Gibeón a sacrificar allí, porque era la principal altura. Salomón solía ofrecer 1.000.000 de ofrendas quemadas sobre el altar. Normalmente cuando se traduce se suele decir ofrendas, pero el texto dice ofrendas quemadas. Aquí nos viene a la mente, evidentemente, el salmo que dice, más vale obedecer al Señor que todos los sacrificios que le podamos ofrecer. Pero aunque nos venga a la mente eso, recordemos lo que he dicho antes. Sí, la obediencia vale más que 1.000 ofrendas sobre el altar. Pero este hombre era inocente. Este hombre amaba a Dios. Fijaos lo pueril que es el juicio que a veces oímos respecto a otras personas. No sabemos nada. Lo único que podemos aspirar es a conocer la palabra de Dios un poco. Pero el corazón de los hombres no. ¿Cuántas veces algunos que juzgan, yo ya trato de no juzgar nada a nadie, hablo de lo objetivo pero nunca de lo subjetivo, Dios nos diría, pero si vale más que tú, si vale más que tú. Y entonces, dice el versículo 5, en Gibeón el Señor se apareció a Salomón en un sueño por la noche. Es decir, lo soñó. Dios, con esto y más partes de la Biblia donde se nos dice lo mismo, Dios a veces nos da mensajes a través de sueños. Pero ojo, cuando Dios lo hace, hay gente que me ha dicho nunca jamás me ha dicho nada Dios en sueños. Y otros que me han dicho sí. Cuando lo hace es claro. Uno ha soñado algo que dice, uy, esto me ha impactado. ¿Qué has soñado? Pues he soñado que se me aparecía la Virgen María y me decía que me quería. O me acuerdo una viuda que sufría tanto por su marido, se habrá salvado, y un mes después me decía ella, en el sueño se me apareció y me dijo, tranquila, estoy bien, no te preocupes, y desapareció en el sueño. Pues eso es de Dios, eso es de Dios. Cuando son sueños tan claros, que impactan, que se recuerdan también, eso es de Dios. ¿Que hay gente que no tiene este tipo de sueños? La hay. Hay gente que tiene 2, 3, 4 veces en la vida y algunos pues más. Vemos aquí que Dios podía haberse aparecido, que Dios le podía haber dado una locución, pero lo importante es que el mensaje llegue a la persona. Si uno dice, sí, estoy seguro de que este sueño era de Dios, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y entonces, las palabras de Dios. Pide que debería darte. O dicho de otro modo, pide que quieres que te dé. Las palabras de Salomón dice al final de una serie de cosas, oh Señor mi Dios, soy solo un niño pequeño. No sé a dónde salir o a dónde entrar. Es curioso que use esta expresión concreta, porque recordad el sermón del domingo pasado, cuando escogen a quién va a ser el sucesor el que va a ocupar el lugar de Judas. Y dice
dice Pedro, creo que es Pedro, cuando hablaba así acerca de quién elegir, dice, tiene que ser uno que estuviera con nosotros mientras Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea que esto es una expresión hebrea que, aunque el Evangelio esté escrito en griego, fue traducida literalmente. No sé cómo entrar o salir. Esta humildad de Salomón, vamos a ver que tiene también muchos mensajes, muchas enseñanzas, que detrás de cada versículo hay un verdadero mensaje de Dios. Porque cuando yo estaba leyendo la contestación de Salomón, lo estaba trasladando a lo difícil que es gobernar el pueblo de Dios por parte de un obispo. Todo este diálogo que va a suceder, lo que le pide David, que es distinto de lo que le da Dios, porque él pide una cosa y Dios le da 3 cosas después, todo lo refería después al obispo. Y vemos cómo Dios nos va enseñando continuamente y en todas partes respecto a la Iglesia, respecto a los tiempos de la nueva alianza. Y todos nosotros, sea un obispo, sea un sacerdote, deberíamos decir, soy un niño pequeño, que no sé cómo salir o cómo entrar. Y entonces le dice, da a tu siervo una mente que entienda para gobernar a tu pueblo, capaz de discernir entre el bien y el mal. Porque ¿quién puede gobernar tu gran pueblo? Fijaos, pide una mente que entienda para gobernar a tu pueblo. No es lo mismo ser un sabio que tiene la sabiduría de un escriba para profundizar en las Escrituras que un sabio para gobernar el pueblo. A veces el sabio de las Escrituras no es el más adecuado para gobernar un pueblo, y otro que no sabe tanto sobre los sentidos de la palabra de Dios sí que puede ser el más adecuado para gobernar un pueblo. Por supuesto que lo ideal es tener a alguien que tenga la sabiduría para gobernar tu pueblo, como dijo Salomón, y la sabiduría del escriba, de la que habla los libros sapienciales. En el tiempo de la nueva alianza, habiendo tantísimos sacerdotes, tanto donde elegir, el obispo debería tener las 2 ciencias. No hay por qué escoger. No hay por qué escoger. Quizás para otro puesto en la diócesis sí, este vale para esto y este no para esto otro. Pero los obispos deberían tener la ciencia de las Escrituras y la sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y lo último, acabo ya aquí el sermón, porque si no se va a alargar mucho. Continuaremos mañana con lo que le va a dar Dios. Dice, una mente que entienda para gobernar a tu pueblo, capaz de discernir entre el bien y el mal. Acordaos los sermones pasados sobre la encíclica Splendor Veritatis. Discernir entre el bien y el mal. Qué cosa tan importante. Aquí ya no está simplemente hablando de gobernar. Salomón y el obispo es al que se le consulta acerca del bien y el mal en el obrar, y él debe dar la sabiduría, la norma, la pauta, el criterio, la doctrina. Y he dicho todas esas palabras porque todas esas cosas caben a la hora de responder a la pregunta, ¿esto es lícito? ¿O esto es lo más adecuado? ¿O esto es lo mejor? ¿O esto ya comienza a ser pecado? El obispo como un nuevo Salomón. No solamente gobernar, no solamente una mente que entienda, sino también capaz de discernir. Y acaba Salomón con esta palabra, porque ¿quién puede gobernar tu gran pueblo? Esa es la palabra que debería decir todo obispo
antes de ser ordenado. ¿Quién puede? ¿Quién es capaz de tomar sobre sus espaldas una misión tan grandiosa? El pueblo de los elegidos, de llevarlos hacia Dios, de responder las preguntas que no pueden responder sus presbíteros, de ser maestro de sus presbíteros, no ya de la gente que tiene a sus propios escribas del Nuevo Testamento. Salomón en este diálogo, como ejemplo del diálogo que debe tener el que va a ser ordenado obispo o ya lo ha sido, y encontrará aquí siempre la pregunta: ¿quién puede? ¿Quién puede? Y aunque lleve muchos años en la sede episcopal, de nuevo la pregunta: ¿quién puede gobernar a tu gran pueblo? Si eso lo decía de Israel, ¿cuánto más ahora? Un pueblo de santos. Nada más que todos nosotros roguemos para que todos los obispos sean otros Salomones, o más sabios que Salomones, para que verdaderamente la ciencia que viene de Dios, y no solo del estudio, se derrame sobre las cabezas ungidas con el santo crisma de los que han sido puestos por encima de los sacerdotes, los que hacen la función en cada diócesis del sumo sacerdote sobre los sacerdotes.